Entonces, vamos a estar hablando de ese segundo grupo de criterios de evaluación financiera. Eh, lo que veíamos la clase pasada pues nos indicaba si el proyecto es viable o no es viable. ¿Mm? Hoy vamos a ver otro grupo de criterios que no me van a hablar de la viabilidad del proyecto, pero pues sí me brindan información valiosa. ¿Mm? Y entonces el primero del que vamos a hablar se conoce como índice de rentabilidad. Nosotros en finanzas podemos hablar de muchos tipos de rentabilidad del activo, del patrimonio, sobre las ventas, bueno. Eh, y un tipo de rentabilidad que se utiliza es la rentabilidad sobre la inversión o sobre el capital invertido, el ROI. Eh, ¿Qué me dice este índice de rentabilidad? Pues aquí en proyectos, claro, yo podría hallar esa rentabilidad sobre el capital invertido año tras año, pero aquí lo vamos a promediar. Entonces, por aquí voy a continuar. Ahorita me voy a ir al Excel para los que lo van haciendo. Perdón. Y voy a tomar el promedio de la utilidad neta en los años en que tuve operación, es decir, de 2024 a 2028, y lo divido sobre el capital invertido, que es lo que tenemos ahí de capital social. Ya coloco la fórmula. En este caso me dio 141%, 140,8. Como lo habíamos dicho, es el promedio de lo que cada año rentó sobre el capital invertido. Y ya, ahí no estoy diciendo es viable, no es viable. ¿Listo hasta ahí? ¿Listo? Bueno. Siguiente. Costo anual uniforme equivalente. Mm, a algunos les sonará a los que vieron ingeniería financiera, matemáticas financiera, cuando lo hallábamos. Y aquí lo hacemos de la misma manera. Pero para quienes no han visto de pronto o no recuerdan, ¿qué es lo que buscamos? Aquí tenemos un flujo de caja libre del proyecto. Hoy nos representa egresos por 1.600, el otro año egresos por 78, luego ingresos por 837 y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es expresar todos esos flujos que están variables todos los años, de manera que de una manera equivalente, no es que sea diferente, es equivalente, lo representemos uniformemente. De ahí el nombre costo anual uniforme equivalente. Digamos que ese flujo de caja es equivalente a que todos los años tuviéramos ingresos de, no sé, 100 millones, 500 millones, o también podría ser egresos, ¿no? Ese proyecto me representa todos los años egresos de, no sé, 100 millones, 20, lo que sea. Eh, ¿Cómo lo calculamos? Primero, todos esos flujos que tenemos que llevarlos a un único valor, sea valor presente, valor futuro, y luego de ahí sí sería lo que es el cálculo de la anualidad. Mm, Decimos, lléveme su equivalente a, en este caso, 5 periodos. Aquí nosotros ya tenemos ese valor presente neto me reúne justamente lo que estábamos diciendo, todo ese flujo resumido en un único valor. Y entonces el CAUE, ¿cómo lo hallamos? Con la misma fórmula con el que hallamos la cuota del préstamo. Con pago. ¿Con qué tasa? El costo de capital. ¿Cuántos periodos? Son 5 periodos los del proyecto.
¿Cuál es el valor actual? El valor presente neto, pero con signo negativo, valor futuro 0 y tipo 0. Recuerden que estamos trabajando todo vencido. Y ese es el CAWE. Voy a esperar que algunos lo estarán haciendo y ya seguimos. Y eso me dio que me representa que todo ese flujo de caja que teníamos del proyecto sería equivalente a decir que el proyecto me representa año tras año ingresos de 28 millones. Cuando yo lo estoy haciendo solo de un proyecto, no es muy útil, pues simplemente carácter informativo. ¿Cuándo me es más útil el CAWE? Cuando estoy comparando varios proyectos, ¿no? Entonces, independientemente de los demás criterios, no sé, tengo este proyecto que me genera su CAWE de 28 millones y tengo otro con uno de 30 millones, pues voy a elegir el de 30 porque me representa mayores ingresos. O tengo este que me representa 28 y otro que me representa menos 1. O sea, además de no representarme ingresos, me representa egresos. No, pues descarto ese de CAWE negativo. No necesito egresos. Eso es lo que significa el CAWE. Hasta ahí preguntas, comentarios. ¿Todo bien? Bueno. Vamos a seguir con el último y en este sí nos demoramos un poquito más. El payback o periodo de recuperación. Aquí ya no me interesa, o sea, pues por supuesto se relaciona, pero no me interesa si el proyecto es viable, no es viable. Voy a ver yo como inversionista en qué momento recupero mi inversión. Y para quienes de pronto han visto episodios de Shark Tank, habrán visto que a veces más allá de la rentabilidad, de la valoración, que si estuvo bien el valor o no, lo que sea, hay algunos inversionistas que eligen no meterse porque dicen mi dinero lo recuperaré, no sé, en 10 años, no me interesa. Y por supuesto que es importante hacer eso, no sé, van a montar un negocio, van a invertir lo que sea, es muy importante que uno tenga claro cuál es el punto en que uno espera recuperar la inversión y en qué momento recupero la inversión en ese proyecto, en esa inversión. Puede ser muy rentable, pero si no sé, yo espero recibir mi dinero en un año y ustedes me están ofreciendo un proyecto en el que recupero la inversión en 2 años, puede ser muy bueno, pero no me sirve a mí como inversionista. Ese es el norte de este payback. Ahora, hay varias formas de calcularlo, incluso para los curiosos que de pronto llegaron a ese en el libro, pues lo vamos a hacer de una manera distinta a la del libro. En la del libro simplemente vemos más o menos en el año 1, en el año 2, en el año 3. Aquí vamos a tratar de determinar exactamente en qué momento, no sé, en agosto de 2028, yo qué sé. Aún así, yo no estoy de acuerdo ni con el método del libro, ni con el que les voy a, bueno, a proponer, no, el que les voy a enseñar, no me lo inventé yo. Pero aún así estoy más a favor de este. Yo les expondré, por supuesto, cómo es el cálculo, cuáles son los supuestos, la lógica del ejercicio que vamos a hacer. Les explicaré por qué no estoy de acuerdo y no lo utilizo. En este momento en la asignatura,
por supuesto tienen que utilizarlo. Más adelante laboralmente, pues ya ustedes, la idea es que se formen su criterio y digan, no, yo sí estoy de acuerdo, yo sí lo utilizo, o no, yo no estoy de acuerdo, yo no lo utilizo. O que les estoy diciendo, yo no estoy de acuerdo, no les estoy diciendo que tengo la razón y que ese método está mal. A mi parecer, no, pues mis razones que ya ahorita se las cuento, no lo utilizo. Eso no significa que no sea importante hallarlo. Es decir, sí estoy de acuerdo con que tenemos que determinar en qué momento se recupera la inversión. Lo que no estoy de acuerdo es con el método que se propone en general en libros de formulación y evaluación de proyectos, quizás un poco sesgado eh, por la parte financiera, porque aquí voy a decir, yo sí estoy de acuerdo con incluir políticas de dividendos en el cálculo del periodo de recuperación, que aquí, en lo que propone el libro, en lo que les traigo y en lo que la gran mayoría de libros de formulación, no puedo decir que en todos porque hay muchísimos libros que desconozco, por más que haya revisado montones, eh, pero hay algo que en la gran mayoría de libros de formulación de proyectos se omite y es el tema de política de dividendos. ¿No? Repito, quizás por mi formación, yo digo, eso sí se tiene que incluir, yo no puedo hacer este cálculo sin tener en cuenta esa política. Y por ahí empieza pues un poco el por qué no estoy de acuerdo. Vamos a ver dos, simple y compuesto. Gran diferencia, en el simple yo voy a tomar los flujos de caja tal como están ahí, sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. En el compuesto, el procedimiento que vamos a hacer es exactamente el mismo, pero con los flujos traídos a valor presente. Voy a empezar por el simple. Ahora, como lo que yo quiero evaluar es en qué momento yo recupero la inversión, pues no me interesa el flujo de caja libre. Me interesa es el flujo de caja del accionista. Y lo vamos a calcular. Aquí lo habíamos dejado mencionado. Vamos a calcularlo. De servicio a la deuda, resulta que en el estado de flujo efectivo yo tengo por acá pago de crédito, ¿no? Les mencionaba que algunas personas lo discriminan cuánto aboné de capital, cuánto pagué de intereses. Eh, a la final nos da el total de la cuota, indiferente como lo quieran colocar. Pero traigo eso y lo arrastro todos los periodos. Ya saben que si necesitan que me devuelva, que me ubiquen alguna celda, lo que sea, con confianza. Y nuevos préstamos, de ahí mismo. Ahí tengo nuevos créditos en el flujo efectivo. Lo traigo y lo arrastro para todos los periodos. Mientras lo hacen ya. Y entonces lo arrastro y ahora sí calculamos el flujo de caja, que no es más que el flujo de caja libre menos el servicio a la deuda más los nuevos préstamos. Y lo arrastro.
ese flujo de caja es, como habíamos dicho, lo que queda disponible para repartir entre los accionistas. Primera observación, en 2023, en este ejercicio, nosotros invertimos 500 millones. Eso es lo que en 2023 nos hace falta por recuperar. Hago un pequeño paréntesis, ¿no? Que algunos dirían, ¿y esos menos 900 ahí qué pasó? ¿no? Realmente esos 900 pues ya colocaron 500, el faltante es de 400, ¿no? Que rápidamente, oiga, pues en total colocamos 1200 entre capital y préstamo y gastamos 1600 en activos. ¿De dónde salen esos 400 millones? Y el pequeño paréntesis es, aquí ya tendríamos que entrar a hablar un poco más de gestión financiera. No es la idea. Primero, si es posible, que yo coloqué solo 1200 y me gasté 1600, sino, no sé, lo que a veces algunas personas hacen, gano 1 millón de pesos al mes y me gasto 2 millones entre, entre el dinero que me entra, la tarjeta de crédito, ¿no? Y varios en algún momento hemos pasado por esa situación de estoy gastando más de lo que me entra. En finanzas personales, a nivel empresarial también se le puede dar manejo, ¿no? Pero ese sería otro tema de discusión. Por lo pronto, ¿no? Lo que nosotros invertimos fue 500 y es lo que tenemos que ver en qué momento lo recuperamos. ¿no? Voy a colocar por acá simple y voy a traer aquí ese flujo que tengo arriba, ese flujo de caja del accionista. Lo traigo igualito. Ahora voy a crear otra fila. ¿Cuánto me falta recuperar? Aquí en 2023 lo que me falta fue lo que invertí ese año, lo voy a fijar. Ahorita no voy a arrastrarlo. ¿Por qué lo fijé? Porque lo que vamos a hacer acá, para el periodo de recuperación simple, después literal vamos a hacer un copiar y pegar y lo que cambiamos es el flujo, pero el procedimiento ya está establecido. Ahora, siguiente año, ¿cuánto me haría falta por recuperar? Pues lo que me faltaba del año anterior menos el flujo de ese año. Claro, en este caso me hacían falta 500. Se cerró 2024 y resulta que no solo no le puedo pagar dividendos a los accionistas, sino que necesito que pongan 285 más. Entonces ahora me hacen falta 785. Y esta misma la replico para todos los años. Entonces, 2025 me hacían falta 785, pero ese año se repartieron 630, se acabó el año, me hacen falta 155 por recuperar. Y así mismo, 2026 me hacían falta 155 y el flujo de caja en 2026 fue 715, 714. Es decir, no solo recuperé, sino ya empiezo a tener un excedente, un excedente de 559. Entonces decimos que fue en 2026 que recuperamos la inversión, 700, los 500 millones que habíamos colocado inicialmente.
Hasta ahí se asemeja un poco al procedimiento del libro pues que estamos trabajando, porque ahí llegaríamos a, ya, fue en el tercer año, en 2026 y se acabó, que además se trabaja con otro flujo de caja. ¿No? Aquí sí o sí estoy de acuerdo en que se trabaja el flujo de caja del accionista. ¿No? No tiene ningún sentido que con el flujo que yo evalúe el proyecto determine en qué momento yo como inversionista recupero la inversión. ¿Mm? Eh, entonces, noten que visualmente yo identifico que el año en que se recupera la inversión es cuando cambia de signo. ¿Mm? Aquí me hacía falta, me hacía falta, me hacía falta, aquí fue que lo recuperé. ¿Mm? Lo que vamos a hacer a continuación es tratar de determinar en qué momento de 2026 recupero la inversión. ¿Mm? Por si acaso, podría pasar, no sé, ¿qué pasa si, supongamos que fueron 5.000 millones, no 500, ¿no? Y entonces llevo todo esto y llegué a final de 2028 o al último año del proyecto y aún así me hizo falta por recuperar. No importa el valor, pudieron ser 2.000 millones, 1 millón, pero me hizo falta por recuperar. ¿No? En ese caso, pues decimos que no se recupera la inversión. No necesariamente implica que el inversionista pues perdió el dinero, no, pero al menos en ese tiempo no se alcanza a recuperar la inversión. Ahí lo dejo ya quieto como estaba. Entonces voy a escribir aquí cuántos años, cuántos meses y cuántos días me toma recuperar la inversión. Aquí ya vimos que pasaron 1 y 2 años completos. Son 2 años en este ejemplo. Meses. Vamos a hacer una regla de 3 simple. Entonces, oigan, si 714 millones se dieron en 12 años, perdón, en 12 meses, ¿en cuántos meses se darían 155 millones, que es lo que nos falta por recuperar? Y entonces tomamos este sobre este por 12. Así hacemos la regla de 3 simple. Y entonces tenemos que en el 2,6 meses pues de 2026 se recupera la inversión. Es decir, pasó enero, pasó febrero y en el transcurso de marzo recuperamos la inversión. ¿En qué momento de marzo? Igual, hacemos una regla de 3. Si un mes son 30 días, ¿cuántos días? Sería 0,61 meses, que es la fracción que está ahí. Entonces voy a hacer eso, voy a tomar esos decimales, solo el 0,61, y lo multiplico por 30. Y entonces tenemos, pues, o 18 o 19 días. 19, ahí siempre aproximamos hacia arriba los días. ¿Cuál sería la respuesta? Mira, pues que 2 años, 2 meses, 19 días. Esa sería la respuesta. En este momento necesitan que me ubiquen alguna celda, tienen preguntas, todo claro. Bien. ¿Qué voy a hacer a continuación antes de copiar y pegar para el compuesto? Voy a tratar de dejar formulado
de manera que ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, este 2 pues lo ingresé manualmente. Esta operación va a depender, ¿no? Porque si, por ejemplo, no sé, supongamos que son 1.200 millones, pues ya no es en 2026 que se recupera la inversión, es en 2027, y entonces la operación sería no esta celda sobre esta, sino para estos números 140 sobre 761. Entonces eso también lo voy a dejar formulado. Aquí le resté 2 y no siempre va a haber un 2, puede haber un 5, un 8. Y pues aquí igual lo ingresé manualmente. Vamos a procurar que todo eso quede formulado. Entonces, sí, perdón. Listo. Ahí vuelvo y se los dejo por si alguno lo está haciendo. Y bueno, ya un minutico, ya seguimos. ¿Listo todos hasta ahí? Vamos con los meses. Entonces, ahí lo dejo un rato. Ahí lo dejo que sequen
En ese algunos se demoran más. ¿Listo? ¿O alguien necesita más tiempo? No, profe, ahí estoy. Vale, gracias Tatiana. Los días. Ese es más fácil. Listo. Y la respuesta finalmente. Listo. Ahí pongo esa también. Y mientras la copian, voy por un café.
Listo de ese, muchachos. Igual por si acaso recuerden, no sé si de pronto alguien se conectó tarde, lo que sea, pues les envío el archivo, ¿no? Pero de verdad no es lo mismo cuando yo hago el archivo que cuando trabajo con el archivo de alguien más, ¿no? Ayuda al entendimiento. Ahora habiendo hecho eso, lo que voy a hacer para el payback compuesto, voy a replicar esto, copiar, pegar. Aquí pues no es simple, sino compuesto. Flujo, pues en este momento no tengo, no me interesa ahorita la respuesta. ¿Qué me interesaba? Pues que ya está ahí formuladito, lo único que me falta es modificar el flujo con el que vamos a trabajar. ¿Qué voy a hacer? Ese flujo de caja del accionista, voy a traer cada valor a valor presente. ¿Con qué tasa? Con el costo de capital. Entonces voy a traer a valor presente con la tasa del costo de capital. ¿Cuántos periodos? Los que me faltan para llegar a 2023. Ese periodo menos 2023. Pago 0. Valor futuro. Ese valor pero con signo negativo de ese flujo. Y luego tipo 0. Y lo arrastro. Que ahorita lo arrastro. Ya está ahí, ya bajito pues ya teníamos todo formulado. Ahí me da la respuesta. Mientras de pronto lo van terminando, les cuento entonces. Ustedes se dieron cuenta que por simple en este ejercicio me dio 2 años, 2 meses, 19 días y en compuesto me da posterior. 2 años, 10 meses, 21 días. Siempre va a pasar eso. Aquí hago una confesión. Años atrás, cuando yo explicaba esto, esta parte del payback no lo dejaba formulado. Eh, pues porque el formulario es más Excel, eh, por nada más. Y debo decir que habían muchísimos errores, al momento de calcularlo e interpretarlo. ¿Mm? ¿Por qué digo esto? Si de pronto ustedes la tienen clara y lo van a calcular sin necesidad de que quede así formulado y ustedes mismos van a escribir las respuestas, pues maravilloso, háganlo. Si de pronto siento que estoy patinando ahí, pues afortunadamente está formulado, eh, y pues ya no hay lugar a errores como los que les voy a decir. Claro, siempre periodo de recuperación compuesto va a ser posterior. ¿Por qué? Porque estoy tomando valores menores de los flujos, por lo que están traídos a valor presente. Entonces, escenario 1, por payback simple se recupera y por compuesto también, pero después, como nos pasó acá. Escenario 2, por payback simple se recupera y por compuesto no. Podría pasar que no alcance por el compuesto, no sé,
explicar aquí algo, ahorita lo borro. A eso quería llegar. Ejemplo, si la inversión hubieran sido 1.500 millones, fíjense que decimos que por payback simple se recupera después de 3 años, 6 meses, por acá, mejor dicho, a mitad de 2027. Y por compuesto no lo alcanzo a recuperar. Se acabó el proyecto y todavía me hizo falta. Eso puede pasar. Puede pasar que por payback simple no se recupere, y si tuviera que hacer el cálculo, o sea, si no estuviera formulado, ni siquiera me preocupo por calcular el compuesto, porque yo entiendo que por compuesto se recupera después, y si por simple no alcancé, por compuesto menos. Y lo que no puede pasar, que eran errores de los que pasaban, que por payback simple recupero en X periodo y por compuesto recupero primero. Ejemplo, por simple me dio que recupero después de 2 años, 2 meses, 19 días, y por compuesto me dio, no sé, que después de 1 año y 6 meses. Eso no puede pasar. O que por payback simple no recuperaba y por compuesto sí. Eso no puede pasar tampoco. O tenemos datos para 5 años y colocaban cosas como, no sé, después de 7 años, 1 mes. No tengo la información suficiente para tal afirmación. Es decir, yo les dije que si aquí pasaba que no se recupera, una posibilidad es que lo recupere unos años después. Pero con la información que tenemos, en el periodo que tenemos, lo único que podemos concluir es no alcanzamos a recuperarlo. Para yo decir que lo recupero después de 7 años, 10 años, lo que sea, necesitaría más información con la que no contamos. Entonces, pues aquí estando formulado, pues no, mejor dicho, lo único que tienen que hacer es interpretar. No sé si hay preguntas hasta ahí, comentarios, quejas. Ahí. No te comento. Vale. Voy a guardar este. Acabo de guardar el archivo, ya ahorita se los envío, mejor dicho de una vez, como plantilla para examen. Un segundo, para que se los envío. Déjenme un segundo que no coordino escribir y hablar. Listo. Listo. Ahí se los acabo de enviar. Si de pronto alguien se quedó atrasado, lo que sea, ahí puede abrir el archivo. Desde la primera clase pues está planteado en la planeación didáctica que en la semana 13 tienen el examen en equipo. Ahorita al final de la clase damos más detalle, pero pues la semana 13 es la semana que viene. De lo que hemos visto hasta aquí es donde entra. Lo que vamos a ver a continuación, que es el inicio de costo de capital, no entra en este examen. Me devuelvo a cuando veía en ingeniería financiera, matemáticas financiera, como en este ejercicio,
como en el taller, como en el ejercicio que hicimos anteriormente, el costo de capital está dado. Antes era 30%, ahora 25%. Igual en el examen, yo les diré, no sé, 10, 20, 50, lo que sea. ¿Mm? No tienen que calcularlo. Y les dije, aquí en formulación aprendemos a calcular el costo de capital. Pero ese cálculo, ¿en qué lo van a incluir? En su proyecto, sí o sí tienen que calcularlo ahí, no es negociable, y en el examen final. Por eso también, para evitar confusiones de pronto, porque me ha pasado, no sé, sigo la clase común y corriente, les envío el archivo al final de la clase ya con aspectos de costo de capital, eh, y se ponen a hacer cosas del costo de capital que no les pido en el examen, no es la idea. Eh, Listo. Entonces, no hay pregunta, ¿cierto? Eh, ¿Qué es el costo de capital? Lo habíamos dicho en algunas clases. Eh, la tasa mínima que yo le exijo al proyecto, lo mínimo que espero que me rente el proyecto. ¿Pero por qué? ¿Mm? Resulta que la empresa, asumimos que tiene dos fuentes de financiamiento, lo que son recursos propios o el capital de los socios y deuda, préstamos bancarios. Ambas fuentes de financiamiento tienen un costo asociado. ¿Mm? Por el lado de la deuda, quizás es más fácil evidenciarlo, ¿no? Porque me están cobrando un interés del 5, del 20, de lo que sea, y claramente ese es el costo que tiene la deuda, ¿no? Que eso lo profundizamos después. Mm, pero los recursos propios también tienen un costo asociado, y hoy vamos a estar hablando específicamente de ese costo de los recursos propios. Ojo que un error que a veces se comete más por desconocimiento, si yo de pronto no tengo nada que ver con el área financiera, nunca me formé en ese campo, es muy común caer en el error de, no sé, tenía los 500 millones de pesos del proyecto aquí en mi mesa de noche y los puse, y entonces de pronto pienso que como yo tenía el dinero acá, pues no tiene ningún costo asociado, y sí lo tiene, ¿no? O no quiero que piensen, qué maravilla si tienen dinero para colocar en un proyecto, para montar una empresa y lo hacen, pero ojo, así lo tengan, hay un costo asociado y se tiene que tener en cuenta dentro de la evaluación financiera. ¿Mm? Eh, entonces, en torno a cómo se calcula el costo de los recursos propios, del patrimonio, el nombre que le quieran colocar, eh, pues hay distintos tratamientos, distintos modelos. Vamos a utilizar uno que es el CAPM, ustedes ven ahí, Capital Asset Pricing Model. No es el único, les hago la aclaración, ¿no? Porque si de pronto alguno se va a profundizar en temas de finanzas, una especialización en finanzas, en otra asignatura, lo que sea, pueden llegar a ver otros modelos. A mí me gusta este, claro, como cualquier modelo, tiene sus bondades, beneficios, pero también sus limitaciones, sus críticas. No les voy a decir este es el modelo perfecto, por eso es que día a día, en lo que quieran, en teoría económica, en química, en lo que sea, pues van saliendo teorías, modelos, pues porque se hace necesario, ¿no? No hay un modelo, pues, algunas excepciones en algunos ítems, pero en general siempre va a haber desarrollo teórico. Eh, y este es un modelo que inicialmente se desarrolló para temas bursátiles, de bolsa de valores. Si aquí alguien está viendo o ya vio o piensa ver mercado de capitales, seguramente vean esto, CAPM. No sé, ¿alguien lo está viendo o ya lo vio en mercado de capitales? ¿Les suena haberlo visto en otra materia? ¿No? Vale. Eh, y van a notar que hay muchos aspectos que son comunes, pero ya la utilidad que le damos
aquí para hallar el costo de los recursos propios, y la que se le da pues ya para evaluar portafolios de inversión, si bien parten de la misma fórmula, por decirlo de alguna forma, eh, la utilización es diferente, la aplicación es diferente. Eh, ¿Por qué es importante este modelo? ¿No? Es de los primeros que empieza a considerar el tema del riesgo, ¿no?, dentro del tema de portafolios, ¿no? Eh, y asume que tenemos dos tipos de riesgo: lo que es el riesgo sistemático, que se debe a factores exógenos o al exterior de la empresa, temas ambientales, temas políticos, no sé, lo que pasó, está pasando en España, la pandemia, temas de gobierno, del país que sea, del gobierno que sea, no quiero entrar en discusiones políticas, temas que no dependen de mí como empresa y por ende no los puedo controlar. Ese es el riesgo sistemático. Y el riesgo no sistemático se debe a factores endógenos o al interior de la empresa. Y como son al interior de la empresa, pues sí los puedo controlar. Yo puedo gestionar sobre lo que sí está al interior de la empresa. Entonces aquí asumimos, claro, como el riesgo no sistemático está en mis manos, yo lo puedo controlar, pues lo puedo eliminar. Y ese riesgo no sistemático pues en realidad no debería existir y es cero. Si por algún motivo, que pues eso ya va un tema más de gestión de riesgo que de proyectos, si por algún motivo se materializa un riesgo no sistemático, pues se atribuye a fallas humanas, problemas de gestión, pero definitivamente se podía haber evitado. El riesgo que definitivamente yo no puedo eliminar es el sistemático. No lo puedo eliminar y sí o sí vamos a asumir ese riesgo. Pequeño paréntesis en teoría de portafolio. eh, Puedo minimizarlo muchísimo hasta cierto punto, pero sí o sí siempre va a haber riesgo sistemático, que entonces hay esa mayor diversificación, es decir, mientras invierten más activos, ¿m?, menor va a ser el riesgo sistemático. Claro, igual detrás de todo un planteamiento de cómo conforma el portafolio de inversión y todo eso, no se trata tampoco de conformarlo aleatoriamente pues a lo loco, eh, pero algo habrán escuchado, así no hayan visto asignaturas financieras, ¿no? Que no colocar todos los huevos en la misma canasta, parte de ahí, es una realidad. Entonces, nos quedamos con ese riesgo sistemático que dijimos acá. Eh, para quienes ya vieron CAPM o lo estén viendo, recordarán esta gráfica. ¿Qué me interesa de esa gráfica? Tenemos en el eje X a beta. ¿Qué es beta? Es el factor que me va a cuantificar ese riesgo sistemático. Es decir, vamos a resumir en un solo número ese riesgo, entendiendo que a mayor beta, mayor riesgo. A menor beta, menor riesgo. Un segundito, se me ha olvidado abrir este. Listo. 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 Entonces, eso tenemos en el eje X. En el eje Y tenemos la rentabilidad esperada. ¿Qué me muestra esta recta azul, o lo que se conoce como la línea de seguridad del mercado, que ya en temas bursátiles tiene mayor aplicación? Lo que habrán escuchado en algún momento, que esperaría a mayor riesgo una mayor rentabilidad. ¿Qué es este R sub F? Lo que se conoce como la tasa libre de riesgo.
¿Mm? En el caso de Colombia, un CDT, por ejemplo, puede pasar lo que sea con la economía, con la política, lo que quieran. Si yo hoy abro un CDT a un año y me ofrecen 10% de interés a un año, en un año me pagan ese 10%, pase lo que pase. ¿Mm? Ese es un título libre de riesgo. ¿Mm? Entonces, además de que a mayor riesgo esperaríamos una mayor rentabilidad, asumimos también que la rentabilidad mínima que yo debería esperar es esa tasa libre de riesgo. No tiene ningún sentido que yo me la juegue por una rentabilidad menor a la libre de riesgo. Y vamos a ponerlo así. Supongamos que hoy un CDT paga el 10%, donde lo único que tengo que hacer es depositar el dinero, sentarme tranquilo a esperar y en un año recibir mi dinero con los rendimientos. ¿Mm? Eh, y ustedes me presentan un proyecto, me dicen, profe, le tenemos el negocio y hacen todo lo que hemos hecho, lo cual está bien. Y llegan a decirme, la rentabilidad pues que yo puedo esperar es un 8%. ¿Mm? Si yo invierto en el proyecto de ustedes, en el que sea, primero hay incertidumbre, ¿no? Por muy bueno que sea haciendo los pronósticos, siempre hay incertidumbre respecto al cumplimiento. Ya dijimos, hay factores que no dependen de uno. Y aún factores que dependen de uno a veces se le escapan cositas. Entonces hay un riesgo. Voy a tener que trabajar, va a depender de mi gestión. Y tener que jugármela por un 8% contra colocar el mismo dinero, cero riesgo, no trabajo ni nada, simplemente ahí sentado y esperar un 10%, pues como que mejor me quedo con el título libre de riesgo. Es un poco el supuesto. Distinto que tenemos ahorita tasa libre de riesgo 10% y ustedes me presentan el proyecto, todo, y la rentabilidad que puedo alcanzar es un 13%. Ahí ya es distinto. Ok, voy a correr un riesgo, pero asimismo puedo esperar una compensación mayor. ¿Qué tanto? Pues ya depende, temas de perfiles de riesgo, del tipo de proyecto, cositas pues que no puedo generalizar, muchachos, siempre súmenle un 2%, un 5%, depende de muchas cosas que vamos a ver en este momento. Eso es lo... Ah, bueno, ¿qué es el R sub M? Es la rentabilidad del mercado, entendiendo como la rentabilidad del mercado, el mercado accionario, bolsa de valores, que una vez más, recuerden que esto se desarrolló inicialmente, exclusivamente, me atrevo a decir, en su principio, para temas de bolsa de valores. Ahí les dejo simplemente algunos supuestos, no les voy a preguntar teoría de esto, por si alguien quiere complementar. Algunas de las limitaciones o críticas, pues les dije, no es el modelo perfecto, pero sí es muy utilizado tanto laboral como académicamente, y no es el único, pero es muy utilizado. También porque de pronto, no sé, vieron otra asignatura financiera, una especialización, lo que sea, y encontraron un modelo que les gustó más o están más de acuerdo, pues maravilloso. Y me acabo de acordar que algo que les prometí que les iba a decir por qué no y no me preguntaron. eh, Voy a hacer una pausa ahí en donde estamos, me voy a volver al Excel y entonces les cuento de los supuestos que están implícitos en el payback y por qué yo no lo utilizo. Que llegué hasta ahí, no me preguntaron. Y por qué les decía, oigan, se debería incluir la política de dividendos. Cualquier empresa regular, normal, se acabó 2024. El flujo de caja del accionista que sea, 100 millones, 500 millones, lo que sea. Yo como accionista, yo no voy a recibir tan pronto se acaba 2024 mis dividendos o las utilidades que me corresponden. Yo tengo que esperar que la junta se reúna al otro año, no sé, febrero, marzo, que decreten cuánto se va a pagar de dividendos,
que llegue el pago, mejor dicho, si me va súper bien, en abril. Y eso a veces junio. Entonces yo no puedo suponer que durante ese mismo año yo voy a recibir los dividendos. Primero. Segundo, cuando entramos a ver, por ejemplo, acá que 714 millones se dieron en 12 meses, ¿en qué momento se dan 155 millones? Hay dos supuestos implícitos fuertes que no comparto. Primero, estamos asumiendo que ese flujo de caja pues va a ser lineal, constante, que todos los días el flujo de caja va a ser el mismo, 1 millón, 20 millones, lo que sea, cuando en realidad eso no pasa. Por muy estandarizado que esté el proceso de producción, por muy estable que sea la empresa, siempre hay días buenos, días malos, que se subió, que se bajó, que tuve un retraso en los pagos, lo que sea. Que hubo protestas y ese día no pude abrir el almacén, se cayeron las ventas ese día. Y entonces suponer que con una regla de tres simple, yo puedo mirar en qué momento, creo que es un supuesto muy fuerte y equivocado, pero pues está implícito. Y además, entonces, no sé, yo supongo que el 19 de marzo yo recupero la inversión aquí, 19 de marzo, pues está igual el supuesto implícito de que en cualquier momento del año yo puedo echarle mano a la caja, yo como accionista llegar y venga, necesito que me dé tanto dinero. Eso no funciona así. Ya dijimos, en una empresa seria, normal, organizada, tengo que esperarme a que se acabe el año, a que se reúna la junta, a que decreten el pago de dividendos y lo realicen. Por eso no estoy de acuerdo en general como se plantea en algunos libros de formulación y evaluación de proyectos. Aún así preferiría el compuesto que el simple. Yo digo, bueno, y al menos se tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Es mi opinión, pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo. Repito, no les estoy diciendo yo tengo la razón absoluta. eh, es mi opinión y por eso no lo uso. Sí calculo cuando tengo que hacerlo, en qué momento pues un inversionista recuperaría su inversión, porque es natural esa pregunta, pero aquí voy a irme a, ya tiene que ver más con gestión de portafolios de inversión, no con proyectos, con temas de políticas de dividendos, de finanzas corporativas, más que proyectos. ¿Que se relacionan? Sí, listo. Ya ustedes juzgarán laboralmente, en el desarrollo de una tesis. Qué pena, regálenme un segundito. Aló, buenos días. Aló. Listo, muchachos, qué pena. Había dejado por allá botado el celular y no lo había puesto en silencio. Eh, entonces ya ustedes determinarán, y parte del ejercicio profesional es ese, ojo, proyectos en su formación profesional específica. Claro, ustedes aquí, repito, en cualquier semestre, en cualquier asignatura, adquieren conocimientos, aprenden métodos, teorías, pero ustedes como profesionales se forman un criterio y determinan, esto sí lo utilizo, esto no lo utilizo, por esto, por esto. Y esa es una gran diferencia, que ese es otro tema de discusión. Y lo dejo ahí, esa es otra gran diferencia entre una formación profesional y una formación técnica. Eh, y ya, cerrado ese paréntesis, explicado por qué no lo utilizo, continúo acá. ¿Hay preguntas hasta el momento o todo claro? Todo claro, vale. Eh, esa es la ecuación general del modelo. Y ustedes ven que matemáticamente es muy sencilla. Una resta, una multiplicación y como operación principal una suma.
No tenemos ni una potencia, una raíz, derivada, nada. ¿Mm? Es muy sencillo. ¿Mm? ¿Dónde está el pero? La gran mayoría de información la vamos a consultar de internet, van a ser cifras reales. ¿Mm? Y digo la gran mayoría, ya paso a hablarles un poquito más de cada una, eh, porque va a haber una que yo se las voy a dar y es el rendimiento del mercado. Y voy a ponérselos así. En ingeniería financiera o matemáticas financieras yo les daba el costo de capital y les decía en formulación y evaluación de proyectos, aprendemos a calcularlo, que es lo que vamos a hacer. Ahora yo les diría, el rendimiento del mercado yo se los doy. ¿Mm? Eh, ¿Dónde se aprendería a calcular el rendimiento del mercado? En gestión de portafolios, gestión del riesgo, mercado de capitales seguramente. ¿Mm? No es tema esta asignatura, por eso se los doy. ¿Mm? Eh, Tasa libre de riesgo. ¿Mm? ¿Qué se asume como tasa libre de riesgo? La tasa de los títulos que emite el gobierno del país en el cual va a estar el proyecto. En este caso estamos en Colombia. ¿Cuáles son los títulos pues, que emite el gobierno? Los TES o los títulos de tesorería del Banco de la República. Ahí vamos a consultar cuál es esa tasa libre de riesgo. La beta. Uno puede irse a la fórmula para calcular la beta, que es la covarianza entre el rendimiento del mercado y el rendimiento del activo sobre, no me acuerdo si la varianza del rendimiento del activo, creo, pero eso aplica para empresas que cotizan en bolsa. Claro, yo tomo los precios día a día de un periodo específico y hallo ese rendimiento del activo, del mercado, pero mi empresa no cotiza en bolsa, ¿qué hago? No? Uno de las grandes limitaciones, y hay mucho trabajo en torno a, ok, ¿cómo aplico este modelo para pequeñas empresas, para empresas que no cotizan en bolsa? Eh, pues resulta que hay personas que se dedican a calcularlo. Eh, yo no sé si ustedes han escuchado o de pronto ya lo han utilizado del profesor Aswad Damodaran. ¿A alguien le suena? ¿Una idea? ¿Una idea? Mira, profe. Vale. Él es un profesor de la India, pero adscrito a la Universidad de Nueva York, mejor dicho, ya es activo fijo de la Universidad de Nueva York. Eh, de hecho, casi no se le siente, todavía se le siente, pero casi no se le siente el acento de India. Yo no sé si ustedes han hablado inglés con alguien de la India. Para mí es un nivel muy superior, muy difícil. Eh, Cuando ustedes escuchan, porque él juega un montón de videos de sus clases y todo, claro, se le siente todavía la India, pero un poco más neutro, pues con tanto tiempo en Nueva York. Gran parte de su trabajo tiene libros, artículos, temas de finanzas corporativas, de valoración. Los cursos con él son muy buenos y carísimos, carísimos, pero creo que lo valen para quien le gusta pues todo ese tema de valoración. Eh, y gran parte de su trabajo pues es calcular y publicar n, mejor dicho, variables financieras, macroeconómicas, periódicamente. Y periódicamente es, casi todas las publica anualmente, hay muy pocas que las actualiza semestralmente. Claro, en el nivel de trabajo, pues de nombre, de formación, de todo lo que quieran en el que él está, me imagino tendrá un equipo de analistas impresionante que se encarga de los cálculos y él simplemente firma. Pero de él vamos a consultar lo que es, aquí le paso, lo que es la beta y lo que es, bueno, otra que ya les cuento. ¿Mm? ¿Qué pasa con la beta? Décadas atrás, uno encontraba las betas calculadas
por ejemplo, en Estados Unidos, y quedaba uno como, bueno, yo estoy en Colombia, en Brasil, en México, en el país que quieran, que sí o sí van a haber aspectos muy diferentes a la economía de Estados Unidos. La tasa de impuestos, el tamaño de las empresas, cómo funciona la economía, mejor o peor, no estoy diciendo, simplemente diferente. Entonces, uno que tenía que hacer, ok, consulté la beta, tengo que desapalancar o restarle el efecto de los impuestos de allá y la composición de cuánto es de deuda, cuánto de patrimonio o de recursos propios de esas empresas. A eso se le conoce como desapalancar. Y luego con la beta así desapalancada, ahí sí la reapalancaba, o dicho en otras palabras, le incluye la información de cuál es mi tasa de impuestos, cuánto tengo yo de deuda, cuánto tengo yo de recursos propios. Hoy en día ya se encuentra publicado apalancada, desapalancada para Estados Unidos, para Europa, para países emergentes. Nosotros vamos a consultar la beta desapalancada y luego la reapalancamos. Ya lo iremos viendo. Es decir, este B sub mu es lo que vamos a consultar. Luego aplicamos esta fórmula. Esto es lo más complejo pues del modelo y no es difícil, donde vamos a tener en cuenta nuestra tasa de impuestos, cuánto tenemos de deuda, cuánto de capital social. La tasa de impuestos también la vamos a consultar. ¿De dónde? También del profesor Asguatamodarán. Ahora, esto que ustedes ven en la fórmula de la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo, se le conoce como prima de riesgo de mercado. Si por algún motivo ustedes leyendo o buscando algo, puede que yo encontrara explícitamente cuál es la rentabilidad del mercado, cuál es la tasa libre de riesgo, o puede que encontrara la prima de riesgo de mercado es de tanto. Entonces yo ya sé que la prima de riesgo de mercado obedece a este paréntesis, pues. Este modelo puede tener cualquier cantidad de variaciones. Ahí le estamos sumando algo que es la prima de riesgo país. Depende del desarrollo de la aplicación. Uno le puede sumar n variables. Nosotros lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué es la prima de riesgo país? Es cuánto debería recibir un inversionista como compensación por el simple hecho de invertir en ese país. Así de sencillo. Cuando estaba fuerte la guerra de Ucrania, el riesgo país de Ucrania llegó a estar como en 70% más o menos, no recuerdo ahorita la cifra exacta. O sea, imagínense esperar esa compensación por el simple hecho de invertir en ese país. Claro, en esa situación, ¿quién iba a querer invertir ahí? Y efectivamente tiene mucho que ver con la imagen del país en el exterior. ¿Cómo me perciben a mí los inversionistas extranjeros? De ahí que previo a elecciones presidenciales en cualquier país, por si acaso, de cualquier presidente, del actual, del anterior, el que sea, hay empresas que hacen anuncios fuertes, declaraciones de si gana tal candidato, yo me voy del país. No sé si lo han escuchado, lo han visto, no sé si lo han vivido de pronto como empleados que de pronto ganó tal presidente, se fue la empresa del país, me quedé sin empleo. Quitándole el tema de afinidad política, porque podría pasar que fuera por afinidad política, que pasara que yo no estoy de acuerdo con este presidente y me voy. ¿Qué pasa con el riesgo país? Víspera de elecciones presidenciales, se empieza a especular montones, ¿no? Y sí, van a haber algunos candidatos con los que se empieza a especular que si gana tal candidato se va a disparar el riesgo país. Si se dispara el riesgo país, después lo confirmaremos, se dispara mi costo de capital. Como se dispara mi costo de capital, pues se dispara la rentabilidad mínima que yo debería esperar.
y muy posiblemente no la alcance y por eso prefiero irme del país. Repito, si le quito el tinte político y me voy a algo 100% racional con un modelo financiero, esa sería la lógica de varias empresas de queda esta persona en el poder, se sube riesgo país, se sube mi costo de capital, no lo alcanzo, entraría en pérdidas, mejor me voy. Pasa mucho con el riesgo país. Uno podría calcularlo también que se tome información de los bonos que emite el gobierno de un país contra los bonos que emite el gobierno de otro país. Si ustedes buscan en Google eh, prima de riesgo país de Colombia, pueden aparecerles dos y hasta tres eh, tasas diferentes. Y puede que las dos o tres tasas diferentes estén bien. Entonces, ¿cuál tomo? ¿De qué depende? Ojo, les acabo de decir cómo se calcularía, no, qué información tendría en cuenta. ¿Cómo se calcula? Pues es otra fórmula. Eh, por ejemplo, vamos a consultar del profesor Damodaran de la Universidad de Nueva York. Él calcula las primas de riesgo país para inversionistas estadounidenses. ¿Cuánto esperaría un inversionista estadounidense recibir de compensación adicional por invertir en el país que sea? Pero resulta que hay tres referentes fuertes para calcular la prima de riesgo país: Estados Unidos, Londres, Alemania. Entonces puede que ustedes consultaron en Google cada uno de una fuente diferente, no sé, y alguien encontró 5%, otro 2% y otro 3%. Y puede pasar, es que uno tomó como referente Estados Unidos, otro tomó como referente Londres, otro tomó como referente Alemania. Entonces, si en algún punto, tesis, laboralmente, lo que sea, tuvieran que utilizar, que calcular prima de riesgo país, claro, no solo yo la consulté de Yahoo Finance o de la que sea, sino yo la consulté de tal fuente y está tomando como referente Estados Unidos, Londres, el que sea. Cosa que algunas páginas, que no voy a decir cuáles, eh, de dudosa procedencia, que no generan mucha confianza, pues solo dicen prima riesgo país tanto. Sí, pero ¿de dónde salió? Es importante ese dato. Nosotros la vamos a consultar de la página de Damodaran. Por si acaso, lo que sigue a continuación en este momento, que pues más que cálculos, que también pues va a haber cálculos en el Excel, es consultar las distintas páginas que les acabo de mencionar, Banco de la República y Damodaran, en distintos ítems, ¿no? Para llegar a la beta, a la prima de riesgo país y a la tasa de impuestos. Esa parte no la voy a dejar grabada y subida en YouTube. En la reunión de Mitzi, ahí les queda completa la grabación, pero en la grabación que subo a YouTube no, pues porque simplemente son páginas, son fuentes que no son mías y por temas de derecho de autor, pues no. Entonces ahí va a quedar pausada la grabación y ya después, cuando hayamos tomado los datos, ahí sí pasamos pues a los cálculos en el Excel. Entonces en este momento les propongo que hagamos un pequeño break y retomemos a las 12 para buscar y calcular, ¿les parece? Entonces ya retomamos a las 12. Entonces, aquí ya tomamos los datos: tasa libre de riesgo de la página del Banco de la República, beta desapalancada, riesgo país y tasa de impuesto de la página de Damodaran. Rentabilidad del mercado se las di yo, ¿no? Todos estos datos están copiados.
Y ahora sí vamos a pasar a calcularlo. Entonces, por si acaso, voy a copiar este. Y eso es lo que necesito. Y la voy a copiar por acá. Listo, queda por si acaso la fórmula. Entonces lo primero que voy a hacer es reapalancar la beta. Entonces voy a hacer esa fórmula. Tomo la beta desapalancada por 1 más 1 menos la tasa de impuesto por deuda sobre patrimonio. Lo tengo aquí arriba. ¿Cuánto fue de préstamo? ¿Cuánto fue de capital social? Listo. Ya les pongo la fórmula. Y calculé mi beta reapalancada. Noten que ahí en esa cifra estoy contemplando cuál es mi industria, cuál es mi tasa de impuesto, ¿m? Y cómo está de nivel de endeudamiento la empresa. ¿M? Si, si más tarde lo quieren hacer, no sé, el mismo ejercicio, le puedo colocar un préstamo no de 700 sino de 1000 millones y me va a aumentar la beta, ¿no? Porque a mayor nivel de endeudamiento más riesgosa la empresa. Entonces lo que les decía, estoy contemplando aspectos particulares de la empresa. No me quedé solo con el que publicaron, porque pudimos haber consultado el beta ya reapalancado. Sí, pero pues es que esa fue con una información que no es la de mi empresa. Entonces puede que de pronto se acercara, pero muy posiblemente no. Entonces por eso consultamos la desapalancada y la reapalancamos. Ahí vamos. Listo, ahora vamos a calcular el CAPM o costo de los recursos propios, que entonces es mi tasa libre de riesgo más esa beta que acabamos de calcular por el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo más el riesgo país. Me dio 20,584. Ese es el costo que tienen mis recursos, los 500 millones que colocamos ahí, por el país, por la industria, por el nivel de endeudamiento, en fin, por todo lo que vieron que tomamos en consideración. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien no le dio, no sé, necesita ayuda, algo? ¿No? Vale. Hasta ahí va la clase de hoy. Ahí les dejo en las diapositivas un ejemplo, no es para que lo hagan, sino pues es algo muy académico y no se está contemplando riesgo país.
Yo puedo orientar todo el tema del cálculo del costo de capital de esta manera, muy, esta es la tasa libre de riesgo, y sí van a haber algunos datos que les daré eventualmente en algunos ejercicios, eh, pero el punto es, puede hacerlo de manera que no tuvieran que ir a consultar y aprendieron la fórmula y aprendieron a calcularlo, pero quienes lo tengan que usar laboralmente, pues a mí no me van a dar esa información. Yo tengo uno, que definir cuál es, y dos, tener un sustento. Yo no puedo ir solo donde un inversionista y decirle este fue mi costo de capital. Les aseguro que me van a preguntar por qué cifras tomé para calcularlo, y me ha pasado y les he dicho tomé esto de acá por esto. Lo que les digo, es importante que se vayan formando ustedes mismos su criterio de qué utilizo, qué no utilizo, por qué, en qué momento. ¿No? Eh, Esa fue la bibliografía que utilicé. Y ahora vamos a hablar de examen, de qué sigue. Primero, próxima semana está previsto el examen. 3 puntos, básicamente. Lo de presupuesto de estados financieros, cálculo de flujo de caja libre, aplicación de criterios de evaluación financiera, hasta ese archivo que les envié ahorita, no sé qué plantilla para examen, es para ese punto. Decisiones de localización, modelo Brown-Gibson, que en su momento cuando lo estábamos viendo, les aclaraba, de esto entra un punto en el examen y pues ahí va a estar. Y otro punto más conceptual de lo que han venido leyendo de economía comportamental. Eh, no nos vamos a ver en 8 días. Yo mañana les habilito el examen en el Classroom. Lo van a tener de domingo a domingo. Eh, es para hacer en equipo. Puede pasar, espero que no, pero Dios mío, todos los semestres me pasa. No sé, profe, que nos peleamos en el equipo, que si lo podemos hacer separados, sí. O sea, lo pueden hacer en equipo, pero si por algún motivo alguien lo va a hacer solo, lo que sea, pues, o se dividieron, eh, pues lo pueden hacer, listo. O no es que se vayan a demorar no sé cuántos días haciendo el examen. Está pensado para que lo hagan en 2 horas, literal en el tiempo de clase, menos del tiempo de clase. Voy a suponer, primer punto, no sé, presupuesto de estados financieros, 20 minutos, decisiones de localización, 1 hora, economía comportamental, 20 minutos, una cosa así. Bien trabajados, pues. Eh, lo dejo así por si por algún motivo algún equipo que me ha pasado, no sé, prefiere reunirse en otro momento diferente al de la clase, pero pues técnicamente van a tener el espacio de la clase para hacer el examen. Eh, lo dejo de domingo a domingo. No acepto preguntas. Claro, las únicas preguntas, y es así con muchísimo gusto, si hubiera un tema de interpretación, que algo de lo que redacté quedó ambiguo, eh, con total confianza me preguntan y aclaro. Pues aclararía para todos, no sé, me puede preguntar una persona y le respondo por correo a todos. Eh, no se lo tomen a la ligera de que, no sé, de pronto alguien se tomó 40 minutos para responder el examen, lo hicieron el lunes festivo, listo, enviémoslo. Me refiero, pues tienen el tiempo para revisarlo y asegurarse que lo que están enviando está bien. A eso me refiero, que no se lo tomen a la ligera. Eh, Está para que todos saquen 5, en serio. Eh, Eso del examen. Y recuerden que este examen es la primera actividad que va a sumar dentro de lo disciplinar. Pueden revisar las diapositivas de la primera clase, que ahí está todo. Esta es la primera nota de lo disciplinar. Eh, Eso en cuanto al examen. Y les voy a dejar un video, pero ese no se lo subo
No se los subo mañana, sino se los subo, no sé, por lo menos el lunes, en fin, por lo menos con un día de diferencia, un video de 20 minutos, media hora, para que vean para luego la siguiente clase, que en ese video será la segunda parte del cálculo de costo de capital. Por si acaso lo más difícil ya lo hicimos. Les resumo un poco que sigue. Vamos a utilizar un modelo que se llama el WACC, Weighted Average Cost of Capital, costo promedio ponderado de capital, en el que yo tengo esos son los costos de mis recursos propios, estos son los costos de la deuda, voy a ponderar para hallar el costo de capital. Pero para poder hacerlo necesito saber cuál es el costo de mis recursos propios, que ya lo hicimos hoy. Entonces parto de ahí para mostrarles así se calcula el costo de capital total. Eh, para luego dentro de 15 días parto del Excel no después de hoy, sino después del video, por si acaso. ¿Por qué no se los subo mañana mismo? Porque créanme que hay quienes se confunden que por más que les digo no va dentro del examen, ¿no? Entonces a veces piensan que de pronto tengo que ver el video para hacer el examen y no, es completamente aparte del examen. Es decir, en este momento ocúpense del examen, que ya después terminaron el examen, chévere, ahora sí vean el video. Si me explico, no necesitan el video para el examen. Claro. Sin embargo, mañana subo el examen y sí, y el lunes el video, para evitar esa confusión. Entrega final está para 17 de noviembre. Voy a aclarar con lo del video y con lo de la próxima clase en 15 días, que cerramos el tema. Hoy es 2, 7, 9, el 16. O sea, literal, los cálculos financieros los ingreso pues en el Excel de dentro de 15 días y ya quedaron todos los cálculos que me piden ahí para lo financiero. Importante, ¿no? Vayan revisando y consultando la información de su costo de capital en este momento, ¿no? Pues chévere que ya tengan definido cuánto pedimos prestado, cuánto colocamos de dinero, que vayan revisando cuál sería la industria en la que están, cuál sería la beta de ustedes, porque para su proyecto yo no les doy esos datos, ¿no? Y por supuesto es importante que muestren, esta fue la información que usamos, por esto, nuestra empresa es de esto, la ubicamos en esta industria, y quienes ya le pegaron una miradita a la guía de la tercera entrega, pues sumado a la primera y segunda, la parte financiera, creo que son máximo 3 páginas, entre 1 y 3 les puse, y la parte de consideraciones finales o conclusiones entre 1 y 2, es decir, realmente es corto, pero lo corto no le quita lo importante. Yo no puedo cerrar solamente en, listo, la parte financiera, viable o no viable, tengo que concluir, ¿no? He hecho todo un proyecto durante el semestre que concluye ese proyecto y sí o sí pues es viable, no es viable, recomendaciones, y dentro del proceso que hayan vivido también se vale concluir, ¿no? Hay equipos que yo sé que empezaron considerando un proyecto y finalmente cambiaron porque no, eso era muy difícil, que en el desarrollo, no sé, nos peleamos con mi equipo, lo que sea, sobre las limitaciones y dificultades que uno tuvo en el desarrollo de cualquier proyecto, aún un artículo de investigación, una tesis, es válido incluirlo dentro de las conclusiones, ¿no? Entonces, no se vayan solo a, es viable, no es viable, en general, ¿qué concluyen? ¿Qué aprendizaje, pues, hay de todo el proceso? Eh, no sé si hay preguntas o comentarios en este momento o todo está claro. Todo está claro, vale. Entonces, muchachos, pues nada, eso sería todo por hoy. Ahorita igual les envío el Excel. Le va a colocar otro nombre, clase de 14, costo de capital, pues.
y pues les confirmo por correo igual lo que les estoy diciendo, ¿no? Listo, nos vemos en 15 días, cualquier cosita me escriben, ¿vale? Vale, profe, gracias, hasta luego. Con gusto, Dios los bendiga. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Gracias.